Muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy, 25 de enero, estamos dando inicio al curso que hemos denominado Crisis, Energía e Impactos Ambientales, Fracking y Litio, Salidas a la Crisis Económica de Bolivia. Soy Jorge Campanini, soy ingeniero ambiental, parte del equipo de investigación de recursos naturales del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP. CEDIP es una organización que tiene su base en Cochabamba, Bolivia, y que realiza investigación en temas de recursos naturales, como también el resguardo de la memoria histórica del país a través de la documentación de la misma, ¿no? Agradezco la presencia virtual de todas las personas que están en este curso, además de que el mismo forma parte de procesos de formación que realizamos constantemente con el CEDIP. Agradecemos el tiempo, el interés de todos ustedes por participar de este curso. Queremos decir que hemos tenido se han roto las expectativas que nosotros teníamos por la gran cantidad de gente que se ha registrado en el mismo. Reitero los agradecimientos y esto nos convoca como organización a continuar en estos procesos de formación. Nosotros tenemos como objetivos, nos hemos planteado como objetivos de este curso, inicialmente conocer los conceptos y características en torno a estas dos grandes actividades o a estas dos grandes temáticas que son el litio, la industria del litio en Bolivia a nivel regional, como también el tema del fracking, sus impactos y cuáles han sido las políticas y cómo están avanzando estos procesos, tanto a nivel regional como también en el país. La idea del curso, en el fondo, consiste en proporcionar los instrumentos técnicos y también las experiencias que existen al respecto, desde lo más básico, ¿no?, hasta tener una visión más amplia, más regional de los mismos. Entonces, con estas palabras, quisiera ceder la misma al coordinador del CEDIP, Oscar Campanini, para que pueda darnos un panorama y la inauguración del curso para después proceder con los anuncios y la presentación de nuestro expositor. Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, una bienvenida a todos los presentes. Es, como ya ha mencionado Jorge, una gran alegría poder tener a tantos participantes, una muestra clara del gran interés que existe en la temática y de la gran pertinencia que tiene esta, y especialmente por la gran diversidad de participantes que hay en este webinario, tanto personas de todo el país, personas fuera del país, dirigentes, defensores de derechos humanos, académicos, etc. Hay una gran diversidad de participantes que creo que va a ser bastante rico este curso. Entonces, primero con esa bienvenida, comentar brevemente a manera de dar tiempo a que algunos otros participantes puedan ir sumándose. Comentar un poco de qué trata este curso grande, más allá de solo esta sesión. Trata sobre fracking y litio. Entonces, ¿por qué? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué estos dos temas que aparentemente son tan diferentes están en un solo curso? O sea, si bien en el caso del litio es un mineral muy particular, es un mineral estratégico en Bolivia, es una iniciativa muy importante del gobierno boliviano en términos de explotación y de exportación de este mineral. Y en el segundo caso es una técnica particular de extracción de hidrocarburos, ¿no? Dos temas que aparentemente son bastante diferentes. Lo que tienen en común es que ambas temáticas son y serán potencialmente en el corto plazo una respuesta de este gobierno a la crisis económica en la que prácticamente ya estamos entrando. Entonces es esta relevancia común y además su vínculo que tienen con esta propuesta que denominada Corazón Energético, la que motiva el poner juntos estos temas en un solo curso con realmente excelentes profesionales de primer nivel, tanto de Bolivia a nivel nacional como internacionales, que van a abordar esta problemática desde el punto de vista de su viabilidad en términos económicos y políticos, y también vamos a hacer un importante énfasis en términos de los impactos ambientales. Entonces, con esta breve explicación de la pertinencia del curso y de la lógica
que tiene el conjunto del curso. Nuevamente reitero la bienvenida a todos los presentes. Un gusto. Tu micrófono. Por cuestiones metodológicas, quisiera hacer un par de anuncios antes de iniciar con la presentación, ¿no? Quería decirles que, bueno, vamos a seguir, vamos a enviar la información, los links de los siguientes módulos por la lista de correos que se ha creado. Queremos recalcar que las preguntas y la interacción y los comentarios, les rogamos que sea a través, de forma escrita, a través del apartado que existe ahí en Zoom, ¿no? Los facilitadores tienen 1 hora para realizar su presentación y media hora para responder. Va a anunciárseles 5 minutos antes para que puedan cerrar y concluir con su presentación. Y después van a poder comentar, complementar, responder las preguntas que van a realizar todos quienes estén interesados en profundizar o si tienen alguna duda al respecto, ¿no? Inicialmente son los expositores quienes van a agrupar estas preguntas, pero vamos a ver nosotros desde la moderación si es que hay algunas relevantes que serían necesarias también de complementar. Entonces, dicho esto, quiero dar paso al ingeniero Marco Antonio Condoretti Vargas. Él es ingeniero químico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro. Tiene un diplomado en recursos evaporíticos en la Facultad de Ingeniería y una especialidad en la industria del litio en la Universidad de Kioto, Japón. Es docente de la Universidad Técnica de Oruro, la Facultad de Ingeniería, y ha ocupado varios cargos de dirección y de operación dentro de yacimientos de litio bolivianos, como también la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos de Comibol. Ha sido también técnico capacitador en la gobernación de Oruro y ha trabajado también como técnico en la empresa minera Olguita. Tiene producción intelectual, ha publicado respecto a la síntesis del litio y su relación con el tema de las baterías. Entonces tenemos acá una persona que conoce bastante del tema y con la cual vamos a aprender muchos, ¿no? Me incluyo, en torno a lo que es el litio. Entonces, sin más preámbulos, darle la palabra al ingeniero Marco Condoretti y dar por iniciado este curso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Campanini. Muchas gracias por la introducción. Simplemente una pequeña aclaración, ¿no? Era exgerente de yacimientos de litio boliviano, no de la gerencia. La gerencia era mucho más antes, para aclaración. Bueno, muy buenas tardes al público presente a este evento que me parece un evento muy interesante y en el ámbito de poder hacer conocer a muchos bolivianos y tal vez también gente que está participando de otras partes del mundo, hacer conocer un poco acerca del litio, ¿no? Lo que hoy yo voy a hablar un poco va a ser acerca de lo que es el litio desde el yacimiento hasta lo que son las baterías de manera general, porque muchos no saben ni dónde se encuentra el litio, cómo se hacen las baterías, cuántas plantas se requieren y demás, ¿no? Sin más preámbulo voy a empezar a compartir. Bueno, como se había mencionado en el evento, en una primera parte se va a ver todo lo que es respecto al litio. Ya. El litio como un recurso natural, ¿no? Muchas veces han debido escuchar acerca del litio, pero no saben si el litio es un mineral metálico, un mineral no metálico, dónde está ubicado, ¿no? El litio y también por qué se lo conoce como un recurso evaporítico. Muchos se preguntan esto, ¿no? Yo creo que esa es la primera consulta que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Todos sabemos que dentro de los recursos naturales que existen los recursos metálicos y los recursos no metálicos, ¿no? La minería metálica está más abocada a lo que es la minería tradicional de Bolivia, plomo, plata, zinc y demás, ¿no? La minería no metálica está referida más a las arcillas, a las arenas, feldespatos, sales, ¿no? Entonces, dentro de la minería metálica hay un grupo que se los denomina los recursos evaporíticos. ¿Por qué se los denomina recursos evaporíticos? Porque estas sales inorgánicas han sido formadas debido a un proceso evaporítico, ¿no? Este proceso evaporítico puede llevarse a cabo debido a condiciones las cuales permiten generar evaporación, ¿no? Evaporación de agua.
Entonces, la causa de la evaporación puede ser solar o vientos. Entonces, debido a la formación de este tipo de yacimientos, que pueden ser salares o lagunas saladas, se los denomina evaporíticos, ¿no? Y dentro de este grupo de evaporíticos están el litio. Y el litio no es uno de los únicos elementos, están el magnesio, el sodio y muchos otros elementos. Entonces, sabiendo dónde se encuentra ahora el litio inicialmente, podemos enfrascarnos y ver qué particularidades tiene el litio, ¿no? Lo primero que quisiera hacerles notar es que en la corteza terrestre no tenemos litio libre. ¿Qué significa? Que no podamos encontrar un yacimiento donde tengamos el litio puro, como el oro, ¿no? Para poder sacarlo y poder industrializarlo. El litio siempre se va a encontrar asociado a otros componentes, ¿ya? Y lo que quiero hacer notar también inicialmente que el litio en la naturaleza se encuentra en muchas partes, ¿no? No solo se encuentra en salares. Se puede encontrar desde aguas superficiales, aguas subterráneas, en el mar, en muchos minerales también, en minerales obviamente no metálicos, estamos hablando de arcillas, de feldespatos, de sulfatos, de lutitas, de arseniscas, de calizas y demás, ¿no? Y también se encuentra en aguas de formación. Han debido escuchar que cuando existe explotación de yacimientos de petróleo, mayormente los yacimientos de petróleo están en domos salinos y se tiene también, hay salmueras. Hay salmueras en las cuales también se encuentra el litio en estas aguas de formación, ¿no? Primeramente les voy a mostrar los dos grupos más grandes donde se encuentra el litio y donde actualmente el mundo lo explota, ¿no? Uno de los grandes grupos es la parte de los minerales de litio, como les mencionaba, ¿no? Que se encuentran en estructuras cristalinas minerales, ¿no? Los tres más grandes grupos donde se encuentra el litio son los aluminosilicatos, los fosfatos y las arcillas, ¿no? Aproximadamente existen 145 especies, ¿no? de diferentes componentes donde uno puede tener litio. Pero ¿cómo se encuentra este litio en este tipo de estructuras cristalinas, ¿no? Mayormente se encuentra como óxido de litio, ¿ya? Y más o menos se encuentra en un rango de 0,02 hasta un 2% de óxido de litio, ¿no? Entonces, un poco para que podamos darnos cuenta, les muestro unas siguientes imágenes para poder ver. Por ejemplo, la primera es de un aluminosilicato. En un aluminosilicato más o menos tenemos un 8% de óxido de litio. Si hablamos netamente de litio, simplemente es un 3,7%. En un fosfato puede estar en un 10% aproximadamente, un 4,7% de litio. En una arcilla puede estar en un 5%, ¿no? En un 5%, en un 2,3% de litio, ¿no? Y aquí podemos ver diferentes especies. Lo que quiero un poco que ustedes observen es que cuando hablamos de litio en una estructura cristalina mineral, se encuentra asociado a diferentes componentes, o sea que es mucho más complejo poder extraer al litio de este tipo de minerales, ¿no? El otro gran grupo donde se encuentran los recursos de litio, es una manera iónica que se encuentra el litio en el agua, son las salmueras continentales, o más conocidos como salares, ¿no? Salares o lagunas saladas. También se pueden encontrar salmueras asociadas a los hidrocarburos, aguas termales, ¿no? Mayormente en el tema del altiplano tenemos aguas termales, en estas aguas termales existe litio y en el agua de mar, ¿ya? En el mundo, ¿no? En el mundo, ¿dónde tenemos litio? ¿No? Y hemos visto en qué formas existe, ¿no? Hemos dicho que existe tanto en minerales como también en salmueras. Entonces aquí podemos ver el lugar más reconocido, más conocido de las salmueras es el Triángulo del Litio en Sudamérica, ¿no? Comprendido entre Bolivia, Chile y Argentina. En lo que es los minerales de litio, los yacimientos más grandes están en Australia por las concentraciones que tienen el espodumeno que tiene este tipo de mineral en Australia, ¿no? Después en China también hay muchos salares, en Rusia también hay, en la parte de Estados Unidos hay también el tema de lo que son minerales, también hay salmueras. Entonces, en varias partes del mundo podemos encontrar tanto salmueras y minerales, ¿no? Que puede con la distribución de litio, de los yacimientos de litio, no solo de manera iónica, también en forma mineral. En otra diapositiva podemos ver también los principales productores de litio, ¿no? En el mundo igual, ¿no? En el mundo los que podemos denotar: Australia de la manera mineral, Chile de la manera de salmueras, Argentina, Estados Unidos, China.
entre los principales productores de litio, y podemos ver las cantidades y demás que tenemos, ¿no? Un poco para que podamos centrarnos más, para poder comparar, ¿no? Aquí podemos ver los minerales de litio y los contenidos de litio, como les había mostrado al inicio. Aquí podemos ver la magnitud, cómo son los yacimientos. Cuando hablamos de un mineral de litio, tiene que venir un poco asociado a una minería tradicional. Hay que hacer un open pit o una bocamina para poder sacar el mineral, hacer operaciones metalúrgicas para poder sacar y separar el litio. Pero cuando hablamos de lagunas saladas o salares, hablamos ya de mantos blancos o en Chile mantos cafés porque son desiertos, o de lagunas permanentes, entonces ya es una manera diferente, ¿no? Y lo que tenemos que denotar es que tanto en minerales y en salares, cada lugar es diferente, ¿no? Cada lugar es diferente porque tiene diferentes concentraciones, evidentemente tienen los mismos elementos, pero las concentraciones son diferentes, las condiciones climáticas, los ecosistemas donde se encuentran estos yacimientos son diferentes, ¿no? Un poco para poder introducir al tema del litio, lo que yo puedo expresar es que uno tiene que conocer bien al yacimiento geológicamente para poder ver y poder pasar a las etapas de industrialización para que uno pueda saber a qué se está afrontando, ¿no? Y dentro de lo que son los salares, la teoría más acertada que yo encontré dentro de toda la bibliología es la bibliología de Hudson, perdón, donde ellos clasifican a los salares, ¿no? Y esta clasificación no es muy antigua, es del 2011, porque como les había mencionado, los salares en el mundo son muy diferentes, pero se los ha podido clasificar en dos grandes grupos, ¿ya? Un grupo son los salares maduros y otros grupos son los salares inmaduros. ¿Pero qué significa esto, no? Un salar maduro tiene características muy particulares, ¿no? Un salar maduro, una de las características principales que tiene, son salares donde no existe mucha evaporación y las costas son mucho más compactas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, aquí donde está el cursor, podemos ver que tiene esas particularidades, que las infiltraciones que tienen, los flujos internos que tienen, no son tan dinámicos, podríamos decir, ¿no? Porque estos salares han pasado grandes etapas de evaporación y se encuentran en lugares muy desérticos, donde la compactación de las costas salinas ha sido muy fuerte. ¿Qué particularidades visuales tienen que han podido caracterizar la geología para poder identificar estos salares? Lo primero es que este tipo de salares tiene más polígonos, ¿no? Han debido ver una particularidad en fotografías de salares. Hay una particular que se forman unos polígonos, ¿no? Este tipo de salares maduros tienen más polígonos que cualquier otro salar, ¿no? Tiene en muchas zonas, muchas zonas. Otra particularidad que tiene es que tiene formación de pinacles. ¿Qué quiere decir? Son como arbolitos que se forman de sal. Y estos pinacles se forman en muchos lugares del salar, en muchos lugares. Entonces, eso también es una particularidad de un salar maduro. Otra particularidad es que las orillas del salar son mucho más compactas, son mucho más duras, porque no hay mucho movimiento, no hay mucha dinámica en el salar de corrientes, de afluentes, de efluentes y demás, ¿no? Pues son particularidades de este tipo de salares. Un salar inmaduro, de lo contrario, ¿no? No tiene capas, estratos de capa de sal muy compactos. ¿Qué quiere decir? Que dentro del salar hay una dinámica de salmueras, una dinámica de flujos interna muy grande, ¿no? Eso se puede observar en la imagen de aquí, en la de abajo, que les estoy indicando con el cursor. No tiene muchos polígonos. Existen zonas exclusivas donde hay polígonos, no en todo el salar hay polígonos. Y los pinacles también se forman dentro del salar y solo en algunos lugares y muy pocos, muy pequeñitos. Las orillas de los salares son mucho más peligrosas, son de costras mucho más delgadas, son de lugares muy pantanosos, las costas de sal son muy delgadas, porque evidentemente existe mucha más dinámica en este tipo de salares, ¿no? Entonces, esa es una característica mediante esta bibliografía que se puede caracterizar a los salares. Ahora, un poco yéndonos a los salares del mundo, ¿no? Por ejemplo, el salar de Atacama está denominado un salar maduro. El salar de Uyuni está denominado como un salar inmaduro.
¿ya? En Argentina también tenemos, por ejemplo, el salar del hombre, el hombre muerto en la parte este es un salar maduro, pero en la parte oeste es un salar inmaduro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen también salares que tienen zonas maduras y zonas inmaduras, que son particularidades de los salares. Entonces, hay que tomar en cuenta que geológicamente los salares son muy diferentes, ya geológicamente caracterizados. Ahora, químicamente caracterizados por las concentraciones que tienen, evidentemente también tienen diferentes concentraciones. Tienen los mismos elementos, pero tienen diferentes concentraciones. Otra particularidad muy importante, tal vez asociada a lo que es el medio ambiente, entre los salares maduros e inmaduros que quisiera hacerles notar, que también esta bibliografía menciona, es la extracción de salmueras, ¿no? En un salar maduro, al tener capas mucho más compactas, la extracción de salmueras tiene un perfil más horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede hacer pozos muy cerca, porque se afectarían entre ellos, porque la succión es más horizontal, porque va succionando. Se puede dar uno cuenta cuando uno tiene capas más compactas, quiere chupar, va a chupar de los costados. Entonces, es una particularidad que uno tiene que tener en cuenta para hacer el tema de la explotación de un salar. Y si uno tiene un salar muy pequeño, por ejemplo, en Argentina son salares muy pequeños, y tiene salares maduros, ¿no? Puede afectar acuíferos que están a las orillas de los salares, puede cambiar ecosistemas de las orillas de los salares porque va a empezar a succionar esas aguas que están muy cercanas a las orillas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Al contrario, que en un salar inmaduro, cuando uno tiene un perfil de succión, está en la profundidad, ya no es horizontal, ¿no? Es vertical. Entonces uno puede hacer pozos más cerca, porque no va a poder afectar a la parte de los lados, ¿no? Entonces, si uno tiene un salar inmaduro y un salar muy grande en extensión, no va a afectar a las orillas, a los ecosistemas de las orillas de los salares. Entonces, eso quisiera que tomen muy en cuenta para poder analizar en algún momento cómo se habló el tema medioambiental, porque el tema medioambiental de salares es un tema muy controversial, ¿no? En Chile tienen problemas con temas medioambientales porque es un salar maduro. En Argentina también van a tener problemas justamente por estos temas, ¿no? Pero si no se diseña bien el tema de la explotación de los pozos, evidentemente pueden causar efectos, ¿no? Si los salares son de áreas muy, muy pequeñas. Habiendo caracterizado los salares geológicamente y habiéndoles mencionado la parte química, hay que mencionar que por las relaciones de los elementos se han ido caracterizando los salares. Y particularmente hablando del tema del litio, la explotación del litio va asociada principalmente a las impurezas que no permiten llevar a cabo los procesos de explotación del litio, ¿no? ¿Cuáles son estos dos elementos que siempre están presentes en los salares y que de alguna manera te pueden conllevar a dificultades en los procesos, ¿no? Principalmente el sulfato y el magnesio, ¿no? En todos los salares existen, pero en diferentes concentraciones. Y aquí un poco podemos ver, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las relaciones magnesio-litio, sulfato-litio en comparación. Podemos ver, por ejemplo, que el salar de Atacama tiene unas relaciones magnesio-litio, sulfato-litio mucho más interesantes, buenas, que el salar de Uyuni. Pero en magnitud del yacimiento, ¿no? Se puede ver que evidentemente el salar de Uyuni es mucho más grande. En comparación, por ejemplo, a los salares de Argentina, que tienen relaciones magnesio-litio, sulfato-litio mucho más interesantes, pero en áreas son mucho más pequeñas, ¿no? Otro salar también importante en Bolivia que podemos ver es el salar de Coipasa, que evidentemente tiene relaciones magnesio-litio mucho más altas que Atacama, que Uyuni, que Argentina, pero lo que quiero hacer notar es que existen salares en Asia que tienen concentraciones mucho más altas que Coipasa y que actualmente se explotan. Entonces hay que tomar en cuenta también estas relaciones, magnesio-litio, sulfato-litio, para poder ver. Evidentemente conllevan a complicaciones ingenieriles mucho más complejas, pero se puede hacer la explotación de estos elementos, ¿no? También aquí les muestro algunas curvas de isoconcentración y demás. Algo que tal vez en el salar de Atacama muchos no hablan, ¿no? Existen zonas que son zonas ricas de cloruros, pero también existen zonas de sulfatos. No solo toda la salmuera de Atacama es rica, ¿no?
En el Salar de Uyuni de igual manera, ¿no? Existen lugares muy ricos como en lo que son no salmueras de cloruros, pero con más bajas concentraciones de magnesio sulfato, pero también existen zonas donde los magnesio y el sulfato son elevados. Entonces, cada salar es muy particular, cada salar es muy diferente y hay que tener muy en cuenta esto para poder encarar los procesos industriales para la explotación del litio, ¿no? Ahora, pero muchos se preguntarán, ¿para qué sirve el litio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es un metal tan estratégico? ¿Por qué ahora todos hablan del litio y va a ser un recurso muy importante para Bolivia y para Sudamérica, ¿no? Primeramente, lo que hay que hacer notar que el litio es el metal más liviano que existe, ¿no? Tiene una densidad muy interesante que permite poder tener, por la capacidad energética que tiene, en un pequeño volumen, almacenar una gran cantidad de energía. Y una comparación que les muestro aquí es, por ejemplo, miren, si nosotros queremos producir 1 amper durante 1 hora, si utilizaríamos una batería de plomo, necesitamos 3.85 gramos. Si utilizamos el cadmio, que era una batería que estaba un poco avanzando tecnológicamente, ya no necesitábamos 3.85 para generar 1 amper durante 1 hora, simplemente 2.13 gramos. Pero si utilizamos litio, esta masa rebaja a 0.26 gramos. Esta es la razón más importante porque se utiliza al litio como un acumulador de energía y como una reserva o como una energía limpia para toda la industria automotriz, electromotriz, celulares y todas las tecnologías electrónicas que requieren energía, ¿no? Evidentemente se requiere una muy baja cantidad de masa en comparación con las baterías tradicionales, entonces esto es lo que lo vuelve estratégico. Pero no es lo único que se puede hacer con el litio, ¿no? A partir del litio se puede sacar muchas sales inorgánicas, sales orgánicas también, y a partir de estas sales inorgánicas y sales orgánicas se pueden obtener diferentes elementos. Por ejemplo, una sal inorgánica muy conocida de litio es el carbonato de litio. Carbonato de litio, ¿qué nos sirve para poder hacer? Podemos hacer hidróxido de litio. Con este carbonato de litio también podemos hacer un material catódico. Con ese hidróxido de litio que teníamos podemos hacer baterías. Con ese hidróxido de litio podemos hacer grasas de litio, que son las grasas para automóviles muy solicitadas. Con el carbonato de litio, si llevamos a una pureza del 99,9, podemos hacer medicamentos de litio, que son medicamentos para la bipolaridad de las personas. Con el carbonato de litio se pueden sintetizar cerámicas con muy buena resistencia y muy livianas, ¿no? Por eso ahora cuando ustedes vayan al dentista, cuando alguien vaya al dentista, les van a decir, quieren que le ponga un diente de cerámica, y evidentemente esa cerámica va a tener un dopaje con litio-silicio, ¿no? Son las mejores cerámicas que existen. Y como estas cerámicas son buenas, ahora están entrando al tema de las prótesis. Como ustedes saben, antes las prótesis antes se las hacía de aleaciones de magnesio y demás, ¿no? Pero ahora se están utilizando cerámicas de litio para poder hacer prótesis en el cuerpo y estas ya no molestan mucho con el tema del frío y son mucho más resistentes, mucho más duraderas y demás. También el carbonato de litio se lo Hola, Marco. Buenas, buenas. Parece que tenemos problemas técnicos. Voy a contactarme con Marco para que vuelva, por favor. Paciencia, unos minutitos, un par de minutitos.
A ver. Ya. Mil disculpas, está volviendo el ingeniero Marco a conectarse. Y bueno, continuando. Aló, aló, ¿ya estamos en línea, Jorge? Sí, estamos en línea, Marco, por favor. ¿Aló? Sí, estás, Marco. Está empezando a compartir tu pantalla. A ver. Hola Marco, ¿sigues ahí? Marco, ¿nos escuchas? A ver, vamos a intentar un minutito, por favor, disculpe. Marco, ¿estás? Sí, ahora sí, parece que hay problemas de la red o algo pasa. Ya, te escuchamos. ¿Puedes intentar compartir tu pantalla? Ya, ahora Ya, sí. ahora sí estamos. ¿Observa? Sí, sí, ¿Estamos? estamos. Gracias, Jorge. Da- Ya, van a disculpar con las disculpas del caso, como estamos en un evento en vivo, hay dificultades a veces con la red. Bueno, vamos a continuar. Como les mencionaba, el tema del litio. Para el tema de los vidrios, lo más importante es la modificación que hace el litio en el coeficiente de expansión. Por eso podemos tener vidrios que aguantan diferentes temperaturas o presiones a las caras de los vidrios. Podemos tener un vidrio en un horno que a un lado está a 500 grados y al otro lado puede estar a temperatura ambiente. Entonces, esas particulares del litio. Entonces, como podemos ver, el litio no solo es para baterías. Estas son algunas de las principales aplicaciones que actualmente se dan y se van a descubrir muchas más, ¿no? Particularidades de la explotación del litio. ¿No? Ahora les voy a hablar un poco de las particularidades, pero para poder saber a qué queremos llegar, tenemos que saber cuál es la calidad que se tiene en el mercado, ¿no? Principalmente la sal más comercial de litio, la sal inorgánica más comercial de litio es el carbonato de litio. Y como carbonato de litio tiene diferentes grados, como les había mencionado, es en función a su aplicación. Una de las principales aplicaciones del carbonato de litio es la batería. Por eso existe un carbonato de litio grado batería, ¿no? Que ustedes pueden ver que en una norma asiática,
la IS-T 508 del 2013, determina la calidad de grado batería a un grado de carbonato de litio de 99.5 y evidente, como ustedes pueden ver, con la cantidad de impurezas determinadas, ¿no? Entonces, y también tiene particularidades de tamaños de tamaño de partícula, humedad, impureza de magnéticos, requerimientos que tiene evidentemente este elemento, porque tiene que ser un elemento de alta pureza para poder hacer una síntesis de un material catódico, y con la síntesis de un material catódico se puede hacer el ensamblaje de una batería, ¿no? Entonces aquí ya les muestro un poco la cadena del litio. Primero hay que obtener carbonato de litio grado batería, con esto un material catódico y con eso una batería. Y en este curso vamos a ir viendo eso. Pero lo primero que quiero que vean es a qué calidad se tiene que llegar. Entonces, yo les he hablado del tema de los yacimientos, cómo se encuentra en la naturaleza. Y ahora estamos viendo a qué se tiene que llegar para poder llegar a poder tener sales comerciales, ¿no? Ni siquiera es un producto terminal todavía. La batería es un carbonato de litio, es un producto intermedio para poder llegar a la industrialización del litio. También existen otras calidades de litio, ¿no? No tienen sus nombres como el de 99.5 grado batería, pero existen las calidades dentro de las normas asiáticas de 99.2, 99, 98.5, que son calidades las cuales nos pueden servir para los cerámicos, para los vidrios y para algún tipo de batería que por su particularidad no tiene mucha exigencia, entonces se puede hacer algunos tipos de baterías y estas también son sus calidades. Entonces, la calidad a la cual uno quiere llegar ya está definido en las normas. Simplemente uno tiene que ver el yacimiento que tiene, a qué calidad quiere llegar y tiene que buscar la mejor ingeniería para poder llegar a esto, ¿no? Poder cumplir esos estándares, ya sea para comercializar o para poder pasar a otros productos. Ahora les voy a hablar un poco de la industria del litio a nivel del mundo, para que un poco se conozca qué países están dentro de esta cancha, qué están haciendo, ¿no? Qué tienen y qué tipo de industria manejan, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas es la industria de Chile, en el Salar de Atacama. Una de las empresas que trabaja en este salar es SQM, ¿no? Actualmente ellos tienen una planta de producción de carbonato de litio que trabaja desde 1997. También producen hidróxido de litio a partir del 2005. Actualmente tienen una planta de 40.000 toneladas por año de carbonato de litio, que por noticias, por reportes, se escucha que están con pretensiones de poder elevar su producción y demás, ¿no? Como podemos ver en el Salar de Atacama existen dos empresas. SQM se encuentra un poco en la parte norte de este salar, ¿no? Ellos que utilizan una tecnología muy tradicional, que es el tema de pozas de evaporación, aprovechan la naturaleza para poder hacer una cristalización fraccionada y poder separar elementos o materias primas para poder hacer tanto litio, potasio, boro, nitratos y demás, ¿no? Pero SQM es una empresa que trabaja en este salar. Otra empresa que trabaja en el salar de Atacama también es Albemarle, ¿no? Que esta empresa inició su producción de carbonato de litio en 1984, un poquito más antiguo, y ha empezado a producir carbonato de litio grado baterías recién en el 2017. Su capacidad de producción de la planta que tienen actualmente es de 44.000 toneladas por año. Una particularidad que tiene esta empresa de Albemarle es que sus piscinas de evaporación que utilizan, parecido al proceso de SQM, están en el salar, pero su planta de litio está en Antofagasta, a 270 kilómetros del salar de Atacama, ¿no? SQM, su planta de litio está dentro del salar. Albemarle, su planta de litio está fuera del salar, está por la Negra, está cerca a la entrada de Antofagasta exactamente, ¿no? En particularidad. Otra industria muy conocida y muy antigua es la industria de Canadá, de Nemaska Lithium, que ya ellos no trabajan con salmueras, trabajan con minerales de litio, ¿no? Ellos aproximadamente tienen un costo de producción de $2.253 por tonelada, tienen una planta de hidróxido de litio de 37.000 toneladas por año, tienen un mineral de litio que tiene 1.45 de litio, ¿no? Tienen estimada su reserva, que son 38.2 millones de toneladas de óxido de litio, lo que le da bajo su plan de producción unos 26 años de vida, ¿no? Particularidades de este tipo de yacimiento, como les había mencionado, al ser un yacimiento minero,
requiere de un open pit, de una explotación minera, requiere de una planta metalúrgica y después requiere una planta química para obtener el hidróxido de litio, ¿no? Entonces son procesos un poco más complejos. ¿Qué tienen de particularidad este tipo de empresas? Por ejemplo, Nemaska tiene una tecnología muy interesante donde su materia prima es sulfato de litio y ellos por efecto de membranas y de electricidad van separándolo al litio y lo asocian al hidróxido para poder obtener hidróxido de litio. Es una tecnología muy interesante, ¿no? Y por eso tienen unos costos de producción también muy interesantes. Pero este es un proceso que es un proceso para minerales de litio, ¿no? En Uyuni, en Bolivia, como ustedes conocen y han debido escuchar las noticias, también se tiene el salar de Uyuni, el cual Yacimientos de Litio Boliviano explota mediante piscinas de evaporación. Actualmente, en el tema del litio, se tiene una planta piloto de carbonato de litio que produce carbonato de litio grado técnico, ¿no? Un grado técnico que es de 99, 98,5. Que tiene planificado hacer una planta que ahorita la están construyendo de 15,000 toneladas por año de carbonato de litio grado batería. ¿Qué más se conoce del salar de Uyuni? Que en años pasados, la Yacimientos de Litio ha podido hacer una evaluación de sus recursos, donde de los 9 millones que decía la SGS de Estados Unidos, se ha podido ver el tema que tenemos una reserva de 22 millones de toneladas de litio equivalente, ¿no? La industria del litio en Bolivia ha avanzado en el tema piloto hasta las baterías, pero en el tema industrial todavía estamos en la construcción de la planta de carbonato de litio, ¿no? Otro tema interesante en el Japón, también podemos ver, como hemos hablado, que el litio también existe en el agua de mar. Es una planta, esta es una isla flotante, les comento, donde ellos sacan el agua de mar y mediante membranas y electricidad ellos pueden separar todos los componentes que tiene el agua de mar, ¿no? Este proceso se vuelve viable porque ellos sacan absolutamente todos los elementos del mar. Venden desde sal común hasta las sales más complejas. Entonces, es una tecnología muy sofisticada, una industria muy antigua, pueden ver desde 1829, donde ellos trabajan con membranas, ¿no? Donde ahí también se puede observar la explotación. Y sus principales elementos que ellos producen son sales de magnesio y sales de potasio, pero también sacan las otras sales, como les menciono. Volvemos otra vez a Sudamérica, en la parte de Argentina. En Argentina también sabemos que está dentro del Triángulo de Litio. Uno de los proyectos más interesantes es Sales de Jujuy, que es una empresa que es una asociación australiano-argentino-japonesa, donde ellos tienen una planta de 15,000 toneladas por año. Producen carbonato de litio grado batería a partir del 2015. Su costo de producción aproximadamente es de $4,302 por tonelada. Ellos tienen una certificación de recursos, más o menos de 6,4 millones de toneladas de litio equivalente, ¿no? Su proyecto les da más o menos para unos 40 años, ¿no? Son datos que he sacado de las páginas de estas empresas. Particularidad de este proceso, igual utilizan pozas de evaporación, pero hacen tratamientos previos a los contenidos de sulfato que tienen y de magnesio que tienen este tipo de salares. Hacen encalados previos para poder separar algunos elementos y en planta química vuelven al carbonato de litio grado batería, ¿no? Y también esta industria tiene por si acaso una planta de hidróxido de litio en Japón, donde este carbonato de litio lo llevan al Japón, lo vuelven hidróxido y ahí entra la industria del litio, ¿no? Ahora, en Argentina hay proyectos ya definidos, pero hay también proyectos que están en etapas de crecimiento, ¿no? Y a esta altura, debido a la pandemia, estaban un poco retrasados, pero se están retomando. Por ejemplo, algunos proyectos interesantes que les puedo mostrar para que se vea la comparación del litio en Sudamérica. Uno de los proyectos en Argentina que es interesante, me ha llamado mucho la atención, es el proyecto de Pepinini. Esta industria, les comento que saca salmueras de 2 salares y las mezcla para hacer salting-outs, para precipitar y purificarlo al litio, para subirle la concentración. Entonces sacan salmueras de 2 salares, del salar del Rincón, el salar de Incahuasi, las mezclan, hacen caer sales, concentran al litio y están pensando producir o hacer una planta de 15,000 toneladas por año, ¿no? Como pueden ver, su litio es muy bajo, es 3,13 miligramos por litro, ¿no? Que aún mezclando las salmueras de estos 2 salares conlleva a proyectos industriales interesantes que ahorita están en desarrollo, ¿no?
Otro proyecto igual en Argentina es la empresa Millennium Lithium, igual que está en una etapa de implementación, donde ellos igual van a utilizar piscinas de evaporación, porque este proyecto también está en construcción. Particularidades que tienen este tipo de salares, ¿no? Por ejemplo, este tipo de salares en Argentina no están dentro del salar porque sus salares son muy pequeños. La mayoría de estos proyectos están fuera de los salares, ¿no? Están a las orillas de los salares o en quebradas, en pequeñas montañas cerca de los salares, ¿no? Y lo que principalmente ellos tienen problemas son temas energéticos, temas de agua. Por eso, por ejemplo, en este proyecto de Millennium, lo interesante que tienen es la generación de energía eléctrica por paneles solares, ¿no? Este proyecto Millennium Lithium, ¿qué proyección tiene? Quiere hacer 24.000 toneladas por año de carbonato de litio. Tiene una concentración de litio de 439 miligramos por litro, baja también, muy parecida a Coipasa. Han estimado sus reservas, no han podido estimar al 100% porque evidentemente también hay que saber que la geología de los salares es una inversión muy fuerte. Y por eso a veces las empresas logran hacer la estimación de recursos y reservas en porcentajes. Por ejemplo, ellos tenían un estudio hasta el año pasado de un 23%, donde han estimado 943.000 toneladas de litio equivalente, ¿no? Actualmente, ¿qué tienen? Una planta pilotito de litio de 3 toneladas por año, donde han podido certificar su proceso de producción de carbonato de litio. Otro proyecto interesante que me ha llamado la atención es en Argentina, es en el Salar del Rincón, ¿no? El proyecto Rincón Lithium, donde ellos no utilizan piscinas de evaporación, sino utilizan absorción, unas resinas de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede sacar la salmuera del salar y con estas resinas absorber al litio, atraparlo al litio para después volverlo carbonato de litio directamente, ¿no? ¿Qué quieren hacer ellos? Quieren hacer una planta de 25.000 toneladas por año. Tiene 400 miligramos por litro, una salmuera de litio muy baja, ¿no? Su recurso también es bajo, son 4.3 millones de toneladas de litio equivalente, ¿no? Actualmente tienen una plantita piloto donde han podido ratificar su proceso de absorción. Esta tecnología de absorción, por si acaso, es una tecnología americana, ¿no? Este material es americano y es comercial para poder hacer la absorción del litio. Otro proyecto que han debido escuchar, ha sonado mucho en una temporada, es la aparición del litio en el Perú, ¿no? En el Perú ha aparecido litio, pero litio de manera minera, ¿no? Este proyecto igual está en una etapa de evaluación del yacimiento y demás. ¿Qué quieren hacer ellos? ¿Qué proyección tienen? Quieren hacer una planta donde produzca un carbonato de litio que valga $3.958 la tonelada. ¿Cuál es la empresa que está encarando? Es Falciani Lithium Project. ¿Qué quieren hacer? 23.000 toneladas por año de carbonato de litio. ¿Qué concentración de litio? Tienen 3.300 ppm de litio. Su estimación del recurso ya estaba al 90%, donde han estimado 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, lo que les da una estimación del yacimiento de 33 años de vida. ¿Qué dicen ellos? Que van a hacer una tecnología mucho más avanzada de los minerales de litio, donde va a ser mucho más eficiente, mucho más eficaz, ¿no? Eso es lo que proponen. Pero como les digo, es un tema de un yacimiento minero. Y como pueden ver, su tiempo de vida es muy bajo, ¿no? Tienen una gran cantidad de litio, pero es muy bajo. Bueno, un poco ahora hemos visto el panorama en el mundo de las diferentes empresas y proyectos, algunas que ya están trabajando y demás. Ahora yo les voy a hacer un poco un resumen del proceso del litio, ¿no? Hemos visto diferentes tipos de industrias, pero hay un factor común, conociendo uno su yacimiento y a qué quiere llegar, qué pasos mayormente uno tiene que seguir y van a ver cómo se puede ir complicando la situación de la industrialización del litio en función a las impurezas y a la complejidad del yacimiento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema de salmueras, yo he notado que si uno quiere hacer un proceso de carbonato de litio, principalmente, ¿qué operaciones tiene que hacer? Tiene que hacer su remoción de impurezas, su carbonatación. Después de la carbonatación se obtiene un carbonato de litio impuro, hay que purificarlo para poder llegar a grados baterías o a grados farmacéuticos. Hay que hacer el secado, la molienda y el envasado. Más o menos estas son las etapas generales que se tienen que hacer. Ahora, cuando uno tiene un yacimiento muy complejo o muy conocido, no hay una tecnología que se pueda adecuar a las concentraciones y a las impurezas que se tengan en ese salar, sí o sí se tiene que hacer laboratorio e investigación.
y sí o sí se tiene que hacer pilotaje para pasar a una etapa industrial, ¿no? Para poder tener menores factores de riesgo en la implementación de un proyecto industrial, ¿no? También uno se puede apoyar en la experticia y en la experiencia de profesionales o de empresas que tengan experiencia, ¿no? Pero conllevan a un riesgo, ¿no? Pero normalmente a veces lo que hacen las industrias, y han debido ver, en algunos proyectos en Argentina, pasan por el pilotaje y por la investigación para ratificar su proceso y poder llevar a cabo los proyectos industriales grandes, ¿no? Dentro de la remoción de impurezas de la primera etapa, como han debido ver, cuando tenemos un yacimiento de salmueras, hay que ver qué impurezas tienen. No todos los salares son los mismos, ¿no? Tienen diferentes cantidades de impurezas. Entonces uno tiene que ver qué impurezas tiene, qué cantidad de impurezas tiene, qué opciones de procesos químicos o procesos industriales puede aplicar para hacer la remoción de estas impurezas, para bajar estas impurezas, porque no se las puede eliminar, siempre van a estar presentes. Es muy difícil a veces eliminar estas impurezas. Este tipo de procesos son aplicables, son rentables. Entonces, en estas primeras etapas de la remoción de impurezas, en la primera parte de las plantas de litio, hay que tener muy en cuenta eso. Tenemos que bajar las impurezas y no perder litio, y no generar nuevas impurezas. Eso es muy importante para las primeras etapas de un proceso cuando uno tiene que analizar. La etapa de carbonatación es una etapa importante. Al haber ya removido todas las impurezas, uno tiene que saber cuánto litio tiene, qué tratamiento previo va a necesitar y qué operaciones va a requerir para poder obtener un producto de carbonato de litio y a qué calidad quiere llegar. Otros en esta carbonatación ya llegan a una calidad para venderlo, entonces no van a requerir una purificación, van a llegar a un grado técnico o a otro grado. Pero otros quieren llegar a grado batería o un grado farmacéutico, entonces se llega a una calidad y tal vez va a requerir una etapa de purificación. Esto tiene que ver la parte técnica y la parte económica, ¿no? Para poder ver la rentabilidad y la viabilidad de este tipo de procesos. En esta parte de la carbonatación, pero hablando de ingenierilmente, en la parte de ingeniería hay que tener muy en cuenta que aquí uno define la pureza del producto, el tamaño de partícula, ¿no? Es muy importante. Como han debido poder ver, una característica, si uno ya quiere vender, la carbonatación permite definir el tamaño de partícula, ¿no? Y también la calidad, ¿no? Se puede hacer ya etapas de lavado o operaciones de filtración donde uno ya define la calidad. Entonces, la carbonatación es una etapa muy importante, ¿no? Un poco para mostrarles lo que les decía, hay una teoría del balance poblacional en la ingeniería para poder ver y hacer el dimensionamiento de cristalizadores y poder controlar la cristalización, ¿no? Entonces, mediante unos balances poblacionales, uno lo que puede hacer es agarrar y decir, voy a hacer siembra en este cristalizador, voy a obtener este tamaño de partículas, ¿no? Esta distribución de tamaño de partículas. La ingeniería te permite poder hacer esto en los cristalizadores, ¿no? La etapa de purificación, como les decía, hay muchas patentes, hay muchos papers, hay mucha innovación en el tema de la purificación del carbonato de litio. Entonces uno tiene que agarrar y tiene que seleccionar o tiene que buscar un nuevo proceso, el cual te permita reducir las impurezas para llegar ya al grado que uno está buscando según las normas. No tiene que perder litio y tiene que ser un proceso rentable. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse en la purificación. El secado. Secar litio es algo muy particular, ¿no? El litio es como la maicena. Es un material muy difícil de manejarlo. Entonces, la selección del tipo de secador que uno tiene que hacer es muy importante. Como han debido ver, las calidades de litio que se manejan son muy elevadas, entonces uno tiene que ver qué tipo de secador va a utilizar, qué tipo de combustible va a usar, si va a ser de combustión directa, indirecta, si no voy a perder litio por polución, si no lo voy a contaminar, que mi proceso no sea muy caro. Entonces el secado es una etapa también importante porque nos hemos podido sacrificar mucho hacia atrás para purificar al litio, pero al final podemos contaminarlo y podemos fracasar en nuestro proceso de obtención de carbonato de litio, ¿no? Como han podido ver, en las calidades de grado batería se requiere un tamaño de partícula, entonces no siempre se llega a una homogeneidad o a una distribución de tamaño de partículas que se busca. Entonces,
Normalmente se puede utilizar etapas de molienda. Y el molino también tiene que ser un molino particular. No puede ser cualquier molino porque no podemos contaminar a este producto que nos ha costado purificar porque estamos llegando a grados 98,5, 99, 99,5. Son grados muy elevados. Entonces hay que tener muy en cuenta el tipo de molinos que hay que utilizar. Mayormente se utilizan molinos de circonio, de cerámicos. Por ejemplo, este tipo de molinos que les muestro es un molino de jet fuel que chocan las partículas entre ellos, ¿no? Y existe también otro tipo de molinos para poder aplicarlos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. El embalaje, ¿no? Para el embalaje también existen normas, porque al ser ya un producto que se comercializa para baterías, para vidrios y para diferentes usos, existen normas para poder embalar este producto, ya que este producto tiene que ser empacado, transportado y almacenado, ¿no? Entonces, estas características ya están en las normas para poder utilizarlos y poder aplicarlo, ¿no? Ahora, la caracterización, ¿no? Dentro de la caracterización, en las normas también ya existen procedimientos químicos para poder determinar las impurezas y las calidades del carbonato de litio. Pero yo les quiero mostrar algo diferente, ¿no? Algo que he visto en el tema de baterías para poder caracterizar el carbonato de litio. Se puede caracterizar como si fuera un material catódico y esto permite poder tener mayor certeza de lo que uno está obteniendo, ¿no? Esto se puede hacer con equipos de microscopía electrónica de barrido y con difracción de rayos X, ¿no? Normalmente lo que se hace en el carbonato de litio es la química volumétrica, gravimétrica para poder determinar la cantidad de litio y impurezas, pero estas otras técnicas que yo les muestro nos permite poder ver morfologías, impurezas, aglomeraciones, particularidades que puede tener este carbonato de litio. Ahora, para ir al hidróxido de litio, ¿no? Hemos visto dentro de las industrias en el mundo, algunas dentro de los minerales pueden ir directo del mineral al hidróxido de litio, pero lo tradicional es ir carbonato de litio primero y después al hidróxido de litio. Para ir al hidróxido de litio, a partir de carbonato de litio, hay que hacer las siguientes etapas, ¿no? También de manera general. Primero es la disolución del carbonato de litio, después es el encalado para volverlo hidróxido de litio. A veces requiere etapas de purificación o a veces no se requiere porque dentro del hidróxido de litio también existen diferentes calidades, el secado y el embalado. De la misma manera, si las impurezas que uno tiene no son muy conocidas y son particulares, sí o sí se recomienda pasar por pilotaje para pasar a una planta industrial. Pero si se tiene la experticia para poder dominar las impurezas que se tienen en el carbonato de litio, la producción de hidróxido de litio es una tecnología un poco más conocida, ¿no? Para poder avanzar en esto. En la disolución del carbonato de litio, ¿qué hay que hacer? El carbonato de litio, disolverlo con agua, llevarlo a una solución. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? La cantidad de litio que uno tiene, la calidad del agua, la forma del cristal para que se disuelva más rápido, la temperatura y la presión, los insolubles que posiblemente tenga este carbonato de litio y demás, ¿no? En el encalado, como les había dicho, es la etapa clave porque ahí convertimos al carbonato de litio en solución, en hidróxido de litio en solución. Hay que tener muy en cuenta la calidad de cal que se utiliza, la reacción de encalado, el apagado de la cal, que es una reacción clave para poder extraer la mayor cantidad de oxidrilos y volverlos hidróxido de litio. La filtración y hay que controlar al calcio para que no te genere impurezas, ¿no? A veces requiere etapas de purificación o a veces no. Si nuestro hidróxido de litio en solución tiene alguna impureza, podemos tener alguna impureza, hay que hacer alguna remoción de esta, ¿no? Posterior a esto se hace la etapa clave, que es la evaporación y la cristalización, que es el corazón de una planta de hidróxido de litio, donde uno tiene que evaporar el agua y va a ir formando los cristales de hidróxido de litio. ¿Qué tiene uno que ver aquí? ¿Cuánta agua va a evaporar? Y aquí es clave, en las plantas de hidróxido de litio hay que recuperar la mayor cantidad de agua en estas etapas, porque estos procesos de hidróxido de litio requieren grandes cantidades de agua. La aceleración de la evaporación, porque estos procesos pueden tardar mucho y pueden ser mucho más caros, ¿no? Hay que ver también ya el tamaño de hidróxido de litio que se obtiene. Hay que controlar la cristalización, la recuperación que uno tiene, ¿no? Para cuando va a recuperar.
Yo he tenido la oportunidad de poder obtener hidróxido de litio y he visto la complejidad. Es muy complejo, no es fácil obtener hidróxido de litio, porque el hidróxido de litio que se lo obtiene es monohidratado. Tiene una molécula de agua muy inestable, muy inestable. Entonces hay que tener mucho cuidado en la obtención de hidróxido de litio. Ahora, para acelerar un poco, ya existen patentes. Como les decía, la tecnología del hidróxido de litio ha avanzado bastante. Entonces, ya hay algunos métodos, por ejemplo, el ahogado en alcohol, para que uno pueda acelerar la cristalización del hidróxido de litio. ¿Qué pasa? En un proceso normal, si no utilizamos alcohol, tenemos la solución de hidróxido de litio, tenemos que evaporar casi el 90%, 95% del agua y recién cae el hidróxido de litio. Pero cuando hacemos un ahogamiento con alcohol, el hidróxido de litio cae más antes. Entonces, por eso esta patente es muy interesante. Es una patente chilena, pero esto ayuda a poder mejorar la obtención del hidróxido de litio. Pero evidentemente hay que utilizar alcohol. Y este alcohol, lo interesante es recuperarlo para volverlo a utilizar. Entonces ya existen algunas complejidades para poder aplicar este proceso, pero es un proceso interesante, ¿no? El secado del hidróxido de litio. Como les había mencionado, es un hidróxido de litio monohidratado. Entonces su agua que tiene es muy inestable. Si uno seca con aire normal, el aire normal tiene CO2, el CO2 contamina el hidróxido de litio y lo vuelve carbonato de litio. Entonces no puede utilizar cualquier tipo de secador, tiene que ser un secador con atmósfera modificada. Hay que tener muy en cuenta el tipo de secador y la partícula de litio, de hidróxido de litio es igual, diferente a la del carbonato, entonces la selección del secador es muy importante. De igual manera, como tiene que ir esto para materiales catódicos, hay que llevar etapas de molienda. De igual manera, no se puede utilizar aire porque de igual manera entra el CO2, lo contamina, lo vuelve carbonato. Tiene que ser un molino con atmósfera modificada también. El embalaje, igual, tiene que ser un embalaje al vacío. El transporte hay que tener mucho cuidado con la humedad, con el agua, porque se puede contaminar el hidróxido de litio. Entonces hay que tener muy en cuenta. Y para esto también existen normas, como les he mostrado las normas del carbonato de litio, en las normas asiáticas. De igual manera existen normas para el hidróxido de litio y sus diferentes calidades, ¿no? La caracterización, como les había mencionado, igual hay una caracterización en las normas para hacer análisis químico gravimétrico, volumétrico, pero también se puede utilizar las técnicas que les mencionaba, el CEN, la difracción de rayos X y demás, para poder hacer la evaluación. Bueno, miren, hemos llegado a un punto donde estamos ya con el hidróxido de litio y con el carbonato de litio. Hemos podido asimilar y tal vez poder ver cómo se ha ido elaborando este hidróxido de litio o el carbonato de litio, ¿no? Pero ¿a dónde se quiere llegar? ¿El litio a dónde quiere llegar? Quiere llegar al tema de las baterías de litio. Yo quisiera tocar el tema de las baterías de litio, no sin antes tocar la historia de los autos eléctricos, que es una historia muy interesante, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero los autos eléctricos ya existían desde 1898. Antiguos, antes ya existían los autos eléctricos. El primer auto eléctrico lo ha hecho Porsche, ¿no? Era un auto eléctrico que era de baterías de plomo ácido, ¿no? En esas épocas, en 1914, ya se podía comprar un auto eléctrico o un auto a gasolina. Como pueden ver, el auto eléctrico de esas épocas era muy caro, ¿no? Valía $1,750. Un auto a gasolina valía $600, era mucho más económico. Pero ya han empezado a haber ventajas y desventajas entre los autos eléctricos y los autos a gasolina. ¿Qué desventajas y ventajas habían, no? Por ejemplo, en un auto eléctrico, al tener baterías de plomo, eran pesadas, eran grandes, sus capacidades no eran muy buenas. En un auto a gasolina, las baterías eran más pequeñas, tenían simplemente el combustible, podían tener calefacción. En un auto eléctrico todavía no podía haber calefacción. Entonces ha habido ya ahí una dificultad y el auto eléctrico se ha ido apagando y la parte de la gasolina ha empezado a crecer. Pero ¿qué ha pasado, no? Ha ido a crecer el tema automotriz, pero ha crecido y ha generado un problema en el mundo. El tema de la polución, el tema del efecto invernadero. Entonces, como ahora todos caminan con barbijos, ha habido un tiempo donde los autos estaban inundando las principales capitales del mundo
Como pueden ver, aquí una foto se ve de China, de Shanghái, las plantas donde existe bastante polución. Ya la gente caminaba con barbijos, apareció el cáncer de pulmón, habían muchas enfermedades, entonces ya se empezó a retomar el tema de la energía limpia. Y al retomar el tema de la energía limpia, se ha retomado el tema de las baterías. ¿Y dónde se ha quedado la ciencia de las baterías? Se ha quedado en la batería de plomo, ¿no? Entonces, ahí es donde ha nacido todo este tema para llegar al litio, ¿no? Esa necesidad de polución y demás. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco algo de la historia de las baterías y de los tipos de baterías también que existen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la historia de las baterías, tenemos las baterías de plomo ácido, que han sido descubiertas en 1859, ¿no? Mayormente una batería de plomo ácido tiene unos 45 kilowatts hora por kilogramo. Más o menos tiene unos 200 ciclos de vida, ¿no? Un voltaje de 2.4. La eficiencia, ¿no? La eficiencia, su rango de eficiencia es muy variable según a uno si uno lo utiliza bien puede tener muy buena eficiencia, pero por cambios de temperatura, por cambios de concentración en su electrolito, por cualquier otra dificultad, su eficiencia puede bajar muy fácilmente este tipo de baterías. Y tienen una descarga muy elevada. Si uno no lo usa, estas baterías poco a poco se van descargando. Dentro de la línea de las baterías hacia el litio, otro elemento que se ha llegado después del plomo ha sido el níquel cadmio, ¿no? Ha sido una de las primeras baterías, tal vez ustedes han conocido cuando estaban los Wallman, los Discman, las baterías Panasonic. Las primeras pilitas han sido níquel cadmio, en 1899. Ya en 1901 se ha ido con el níquel hierro, con el níquel hidruro en 1969. Y así se han ido desarrollando diferentes formas de níquel con elementos y demás. Pero el níquel tampoco ha sido la solución para poder llegar al auto eléctrico o a los requerimientos que se querían, ¿no? Evidentemente sí se han hecho algunos celulares con este tipo de baterías con níquel, pero eran muy grandes, no duraban mucho, ha habido dificultades. El siguiente elemento que se ha llegado ha sido el litio, ¿no? El litio se lo ha descubierto en 1980, justamente a estos señores, a estos 4 señores el año pasado, si mal no recuerdo, les dieron el premio Nobel por el tema del descubrimiento del litio, ¿no? Ellos han descubierto en 1985 la batería de litio. La empresa que fue una empresa japonesa, Akira Asahi Kasei Corp. En 1991 recién se ha vendido la primera batería de litio. ¿Quién lo ha vendido? Sony. ¿Qué tipo de química ha vendido? Ha vendido la química del LCO. ¿Qué significa esto? ¿No? Óxido de cobalto litio, ¿no? LCO. Ha sido la primera química que se ha descubierto y la primera química que se ha vendido. Eran mayormente en las cámaras Sony, ¿no? Que tenían este tipo. ¿Qué ventajas tenía? Miren, este tiene un 3.6 voltios, tiene una capacidad de 200 kilowatts hora por kilogramo. Si vamos comparando con el plomo, con el níquel, le deja atrás. No tiene efecto memoria como el níquel. Entonces tiene muchas más ventajas. Y aquí podemos ver un poco en la fotografía aquí abajo el desarrollo de los celulares, que tal vez muchos lo han podido ver, ¿no? Los antiguos celulares grandotes como walkie-talkies, esos tenían baterías níquel-cadmio. Ya después los Motorolas un poco más pequeños han aparecido con las baterías níquel metal hidruro. Después ya los Sony Ericsson, habían otros celulares más así delgaditos, ya tenían baterías níquel hidruro o también tenían de litio ya. Y cuando los celulares se han empezado a volver mucho más planitos, ya han utilizado las baterías de litio en diferentes químicas. ¿Okay? Ahora, dentro de las baterías existen grupos como las baterías primarias, las baterías secundarias. ¿Ya? ¿Qué son las baterías primarias? Son las baterías que no se recargan. Por ejemplo, hay baterías primarias de litio. Si alguien va a ver los relojes antiguos, tienen baterías de litio, pero esas baterías no son recargables. Mayormente son baterías de litio metal o de algún otro tipo de química, pero son primarias, ¿no? No se recargan, uno utiliza y ya no pueden utilizarse más. Las que sí son recargables son las baterías secundarias. Cuando uno habla de un grupo de baterías secundaria, es una batería recargable. Ahí está el plomo, el níquel, el litio, que son recargables, ¿no? Pero existe también otra manera de generar energía, las celdas de combustión.
Las celdas de combustión es un grupo muy interesante de generación de energía que también en el mundo se lo está viendo. Por ejemplo, dentro de las celdas de combustión está la energía del hidrógeno, que dicen que es un competidor del litio, pero no va a poder competir al litio porque el hidrógeno tiene particularidades, ¿no?, dentro de su cinética de reacción que sí o sí van a depender del litio más adelante, ¿no? Entrando más ahora en el tema del litio, ¿no?, volviendo a nuestro campo, ya hemos hecho un poco de historia para que ustedes conozcan el tema de las baterías de litio, su historia, de los autos eléctricos, ya que venía asociado. Pero si nos centramos ahora, retomando donde nos hemos quedado en el hidróxido de litio y el carbonato de litio, para volverlo batería, primero tenemos que saber cómo funciona una batería. ¿Qué principio químico utiliza el litio para poder almacenar energía, ¿no? Como ustedes saben, dentro de una batería existen tres componentes básicos: cátodo, ánodo y el electrolito. ¿No ven? ¿Dónde se encuentra el litio? El litio se encuentra normalmente en el cátodo y también se encuentra en el electrolito. ¿Cómo funciona una batería? Cuando nosotros tenemos una batería de litio y la cargamos, los iones litio se mueven del cátodo hacia el ánodo y se almacenan ahí, ¿no? Entonces nosotros estamos dando un electrón a la batería y ese electrón permite moverse al litio del cátodo al ánodo. Cuando nosotros estamos usando ya nuestro celular, la batería se está descargando, ¿qué pasa? Del ánodo se mueve el litio y libera un electrón. Y ese es el electrón que genera la energía para que funcione nuestra laptop, para que funcione el auto, para que funcione la moto, el celular y demás. Entonces, este es el principio que se encuentra dentro de una batería. ¿Ven? Pero estos tres componentes que les he dicho no son los únicos componentes de una batería. Una batería tiene un montón de componentes. Tiene componentes mecánicos, electromecánicos, componentes electrónicos, tiene componentes de estructura, su carcasa, su ventilador y demás. Entonces, tiene muchas partes, ¿no? Entonces, hay que entender que una batería no solo son esos tres componentes, ¿no? Ahora, dentro de las baterías, como les había mencionado, existen diferentes tipos de químicas. ¿Qué son las químicas? O sea, el litio está asociado a diferentes tipos de minerales y estos tipos de minerales dan diferentes características de capacidad, de voltaje, de ciclabilidad y demás. Entonces, dentro de las baterías de litio hay tres químicas básicas muy conocidas. La primera química básica es la química del óxido de cobalto litio, que es la química que se ha desarrollado al litio, ¿no?, la química más antigua. La siguiente química es el LMO, el óxido de manganeso litio. Y la última química es la química del fosfato de hierro litiado. ¿No ve? Estos diferentes elementos tienen diferentes capacidades de carga, ¿no?, y diferentes voltajes. Por ejemplo, el LSO tiene 140 miliamperios por gramo, ¿no? Es la energía que puede almacenar. Y genera 4.2 voltios. El LMO tiene una capacidad de 120 miliamperes por hora por cada gramo y tiene un voltaje de 4 voltios. El LFP, 160 miliamperes por hora por cada gramo y tiene un voltaje de 3.45. Normalmente, ¿para qué se utiliza este tipo de químicas, ¿no? Esta es una química básica, como les digo, porque estas químicas ya la tecnología las ha ido desarrollando y modificando y aumentando otros elementos para darles mayores características. La química del LSO es una química muy básica para electrónicos, ¿no?, celulares, laptops, cámaras y demás. La química del LMO normalmente sirve para herramientas. Ahora han debido ver que herramientas, hay martillos, destornilladores eléctricos, que requieren un poco más de potencia. Entonces, el LMO puede trabajar en esta parte. También puede trabajar en algunas bicicletas y demás. El LFP es el que más se utiliza para automóviles y para más potencia, para más capacidad. Es un material muy interesante, pero no en su química básica, sino en su química dopada, en su química ya modificada, ¿no ve? Aquí podemos ver también ya una química más profunda de este tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, el LSO es una química de 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que ahí uno se puede mover en 2 dimensiones el litio. La química del LMO es una química en 3 dimensiones, ¿no? El litio se puede mover en 3 dimensiones para poder moverse. Como pueden ver, de hecho, el litio se mueve del cátodo al ánodo, entonces aquí se puede ver cuánto litio se puede mover. La química del LFP es de una dimensión, pero esta única dimensión le da particularidades.
como les decía, para el tema de automóviles, motos y demás. Ahora Marco, ustedes... Marco, disculpa, Adelante. disculpa que te interrumpa, disculpan a todos que les interrumpa, Marco. Estamos con 5 minutos más para poder cerrar, por favor. Ya, perfecto, ¿Puedes? Jorge. Ya, No hay problema, no hay problema. Vamos a acelerar para poder llegar, ya estamos. Ya. gracias. Gracias. Dentro de lo que es la química de las baterías, lo que hay que notar es que no todas las químicas de las baterías utilizan la misma cantidad de litio. ¿No ven? Entonces, por ejemplo, en una química del LCO, el 11% es litio. En una química del LMO, el 6% es litio. En una química del LFP, el 8% es litio. Entonces, cuando uno le hablan de litio y de la cantidad de litio y de un tipo de batería, tiene que saber la química. Si no sabe la química, no sabe cuánto litio está utilizando, ¿no? Como les había mencionado, para hacer los materiales catódicos se requieren plantas muy especializadas, de química muy fina para poder hacer los materiales catódicos. Para poder hacer una batería se requiere otra planta adicional, que es una planta de ensamblaje de baterías, ¿no? El ensamblaje de baterías es otra planta adicional. Y para montarla a un auto eléctrico ya se requiere otra planta, ¿no ven? Aquí lo que les quiero mostrar es para que ustedes vean desde el yacimiento, más o menos cuál es el desarrollo, cuántas plantas se requieren, qué tipo de ingeniería se requiere para poder llegar ya sea a una batería de litio o a un auto eléctrico, ¿no? Como pueden observar, llegar a las baterías, llegar a los automóviles eléctricos es un camino grande y con tecnología muy avanzada para poder ver este tema. Aquí les puedo mostrar un poco ya el tema de los autos eléctricos en el mundo ha avanzado bastante en el tema de los buses. Aquí, por ejemplo, se ve el tema de las dimensiones de las baterías para autobuses en el mercado. O sea, ya están viendo el tema del peso, dimensiones para poder hacer autos mucho más eficientes. Después el tema de las dimensiones de la batería versus el peso del vehículo. Esto es ya más para poder ver el tema de la relación del uso de baterías en vehículos eléctricos. El tipo de cargas, hay cargas con cable, cargas inalámbricas, está avanzando bastante y eso ya tiene que ver también hasta con la química de las baterías. Entonces no es tan sencillo el tema de los autos eléctricos. ¿A qué se quiere llegar? ¿No? Y aquí quiero un poco ya cerrar el tema de las baterías. Normalmente todo el mundo, todas las compañías más grandes, Tesla, LG, Audi, la BYD y demás, están tras bajar los costos del kilowatt hora de las baterías de litio. Actualmente la Panasonic vale $180, la Audi 112, la LG 145. ¿A cuánto se quiere llegar? A $100 el kilowatt hora para que los autos sean comerciales y puedan ir. Y más o menos ustedes, para que tengan una relación cuando vean un auto eléctrico, 1 kWh te rinde 5 kilómetros. ¿A ver? Entonces, a eso es lo que se quiere llegar. Un poco con eso quería mostrarles, miren, yo creo que he abarcado mucho, pero he querido hacer poder comprender y hacer poder ver cómo desde el yacimiento de litio se tienen que seguir muchos pasos y muchos caminos y muchas plantas, mucha ingeniería básica, mucha ingeniería fina para poder llegar a una batería y a un auto eléctrico, ¿no? Bueno, Jorge, eso sería. No sé si podemos pasar a la siguiente etapa del evento. Gracias, Marco, gracias. Realmente ha sido una presentación muy enriquecedora, muy gráfica. Hay muchos que no entendemos cómo se desarrolla este tipo de industria, ¿no? Como partido en términos de políticas nacionales y bueno, las particularidades que tú mencionabas en los otros salares y demás. Hay varias preguntas que han anotado compañeros y compañeras, son varias. Eh, Voy a permitirme englobar algunas para que sean, que más o menos tienen la misma orientación, ¿no? Y algunas preguntas ya se han respondido en el transcurso de la presentación, como por ejemplo las aplicaciones del litio, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones? Preguntaban por ahí. Y bueno, una de las preguntas interesantes, bueno, hay varias, como te digo, voy a tratar de sintetizarlas, ¿no? Es, según tú, ¿cuál es el análisis, tu análisis personal, particular, respecto al si Bolivia tiene alguna ventaja comparativa y o competitiva en relación al mercado internacional, ¿no? ¿Cuál es el avance, el estado de avance del proyecto boliviano y cuál es la perspectiva que existe en torno a la competencia, al mercado, a los otros productores, etcétera, etcétera, ¿no?
También preguntan cuál es la diferencia en el potencial respecto a Coipasa, ¿no? El señor Limachi pregunta qué diferencias, aparte de las que ya has comentado y los proyectos que se están reestructurando o estructurando alrededor de Coipasa, ¿no? Pero hay un grupo de preguntas, muchos compañeros y compañeras preguntan sobre el tema ambiental, ¿no? ¿Cuáles son, en medio de los procesos que existen a los que llegaría a aplicarse en Bolivia, si es que se dan los siguientes pasos, es decir, hidróxido de litio y otras, cuáles serían los impactos que generarían y si existen estudios de evaluación de impacto ambiental de este proyecto, ¿no? Y los riesgos ambientales en torno al salar, a pesar de su característica en relación a la madurez que mencionabas al inicio, ¿no? Eso tal vez que en una primera instancia, si nos puedes responder o comentar, y bueno, vamos a hacer una segunda ronda. Yo voy a reagrupar las preguntas y tratar de sintetizarlas, ¿no? Por favor, Marco, para empezar ese grupo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Por Son favor, muchas Marco, preguntas. antes de empezar, si podrías, por favor, prender tu cámara para que te podamos ver ahora que no estás compartiendo pantalla. Mil gracias. Perfecto, gracias, gracias, sí. Bueno, han sido muchas preguntas, voy a intentar responder todas, ¿no? La primera, ventajas de Bolivia. Bolivia tiene un salar de 10.000 kilómetros cuadrados. Uno de sus salares, ¿no? Tiene muchos salares. El salar de Coipasa es el segundo salar más grande de Bolivia, el quinto salar más grande del mundo, y tiene muchos pequeños salares en todo el suroeste potosino. Yo creo que tenemos una gran ventaja en yacimientos, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es industrializar estos yacimientos para poder competir en el mercado del litio, ¿no? La siguiente pregunta que me hicieron, bueno, las ventajas van un poquito englobado todo eso, en el tema medioambiental, ¿no? En el tema medioambiental, si hablamos netamente del salar de Uyuni, es un salar inmaduro, el yacimiento que tenemos está exactamente parece un 2.3 o 3% del salar, no estamos afectando absolutamente nada. Y la gran ventaja que tenemos en el salar de Uyuni es que es un salar que se inunda, ahora está lloviendo, el salar se debe estar inundando y demás, entonces la alimentación de líquido de salmueras hacia el salar, por ser una cuenca endorreica, es muy interesante. Y eso también les comento que es un parámetro muy difícil para poder hacer una cuantificación de un yacimiento que se inunda y que tiene una dinámica muy, muy interesante, ¿no? Los que sí tienen que preocuparse son, como les decía, son salares que están en desiertos o salares de áreas muy pequeñas o salares pequeñitos donde hay 4 empresas ahí trabajando. Medioambientalmente tal vez ellos sí se tienen que preocupar, ¿no? Otro efecto medioambiental que yo he podido ver, ¿no? Es un salario inmenso, es un proyecto pequeño todavía que se tiene. Y tal vez si tuviéramos, no sé, 100 empresas en el salario de Unio, tal vez sí veríamos un efecto, pero ahora no veo tener un efecto, ¿no? En otros salares, en Coipasa, como me mencionaba, ¿no? La otra pregunta que me hacían, comparaciones y demás, evidentemente el salar de Coipasa, como les he mostrado, tiene relaciones magnesio-litio mucho más elevadas, ¿no? Aproximadamente es casi como un poquito más del doble del salar de Uyuni, ¿no? El salar de Uyuni estamos hablando 1 a 20, en el otro sería 1 a 40, 1 a 60 en algunos lugares. Pero esta no es una desventaja, ¿no? Como les he mostrado, hay otras partes en el mundo igual donde se explota salmueras con relaciones magnesio-litio mucho más elevadas y actualmente existen industrias de litio. Simplemente es saber desarrollar la ingeniería o aplicar la ingeniería necesaria para poder desarrollar este salar. Y los otros salares de Bolivia, algunos sí tienen la parte geológica, sí se puede comentar, pero otros salares se requiere inversión. Eso sí, se requiere mucho dinero para entrar con la parte geológica, para poder hacer la evaluación y la caracterización de un salar. Recordemos que tenemos que saber qué tenemos en nuestro yacimiento para poder buscarle un proceso para poder llegar a un producto final, ¿no? No sé, Jorgito, si he podido ocupar tus preguntas, parece que me estoy comiendo alguna. Tema medioambiental, Coipasa y
Bueno, el tema ambiental es recurrente en las preguntas que se están haciendo. Ujú. Ahorita me preguntan, por ejemplo, según tu punto de vista, desde la perspectiva química, consideras el factor limitante en la tecnología que se ha aplicado o está aplicando en Bolivia, por ejemplo? ¿No? Dadas la información que nos proporcionas, ¿es factible seguir con el proyecto hasta las baterías en Bolivia? ¿No? Y si es así, ¿podría aplicarse este tema para buses eléctricos en las ciudades acá? Bueno, eso tal vez se puede responder. La misma respuesta va a englobarlo, esta orientación, ¿no? Mm, Eh, ya. Otra pregunta que hacen es, ¿cuál es el camino o hacia dónde están yendo los acuerdos a nivel nacional en torno a las empresas con las que se ha tenido algún tipo de relación? Por ejemplo, ASI, la alemana, ¿no? O Tabea Bocheng, la empresa china, o el consorcio de empresas chinas con las cuales se ha firmado acuerdos, ¿no? ¿Y qué implicaría esto, no? Tal vez eso como una segunda ronda y tal vez y vamos a cerrar con otra rondita de preguntas, porque hay varias, hay varias. Ya. Bueno, primeramente quisiera aclarar que yo ya no soy funcionario de Yacimientos de Litio Boliviano, he dejado la gerencia, entonces las preguntas respecto a asociaciones y demás, me reservo los comentarios porque eso tuvieran que consultarlo al nuevo gerente de ILB o en todo su caso a las autoridades competentes. Yo actualmente no puedo comentar este tema. Respecto a lo que es el litio, sí les puedo comentar que en Bolivia, en las diferentes universidades, yo he visto que la gente se está formando. Yo también estoy participando del proceso de formación en una universidad para formar muchos más profesionales. Lo que requerimos para que este proyecto de litio sea grande y lo hagamos los bolivianos es gente que tengan el conocimiento y este conocimiento se comparta, se difunda y se mejore, ¿no? Así para que podamos romper estas barreras. Yo creo que dentro de la ingeniería no hay límites, ¿no? Evidentemente, el Salar de Coipasa tiene complejidades, como les he dicho, en el tema del ecosistema que se maneja aquí, que llueve, las complejidades de magnesio y de sulfato, pero no son barreras muy complicadas, ¿no? En el tema de la industrialización de litio. La estrategia que se está haciendo, evidentemente, sí ha conllevado a dificultades, tiene dificultades, pero son dificultades que se pueden afrontar con buenas estrategias, con buenas planificaciones y demás para poder avanzar. Que se pueda llegar a Bolivia en el tema de baterías, sí se puede llegar, pero como si han podido ver la presentación, en el tema de la química básica del litio sí se puede ir avanzando, pero yo cuando entramos al tema de materiales catódicos de baterías, recordemos que este tema de las baterías, de materiales catódicos, ya existen patentes, ya existen tecnologías desarrolladas, no hay que redescubrir la pólvora, ¿no? Tal vez sí se la puede mejorar, pero ahí sí hay que ser estratégico, ¿no? Hay que ser estratégico si uno quiere hacer esto. ¿Y se puede hacer baterías en Bolivia? Sí se puede hacer baterías. ¿Se puede hacer buses eléctricos? Sí se puede hacer. Si han debido ver ahora, está existiendo un ingreso bastante de vehículos en motos eléctricas en Bolivia. Motitos eléctricas, sí, hoy ya estoy viendo bastantes. Hasta de baterías de plomo siguen vendiendo motitos, pero baterías de litio hay muy pocas. Entonces, poco a poco está empezando a entrar el mercado automotriz eléctrico. Y esto debido a que es a que los costos de producción de las baterías, como les he mostrado en la última presentación, están bajando. Porque nadie va a comprar un vehículo eléctrico que sea caro, ¿no? Tiene que ser comercial, competitivo. Entonces ahí va a ir entrando al mercado, ¿no? Eso sería, Jorge, un poco las consultas que me realizaste. Sí, justamente hay una que quería recalcar, el tema de cuál es desde el punto de vista químico, la limitación que tiene este proyecto, cuál ha sido la principal limitante. En algún momento también han comentado respecto a las impurezas, los pasivos ambientales que dejaría un proyecto de la magnitud que se está proyectando bueno, que se está enfocando en Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos Sí, o en las realidad consideraciones que se está haciendo, ¿no?
Ya. No, en realidad, como les comento, o sea, este tipo de proyectos de salares no es un tema como una minería tradicional, no va a haber desmontes inmensos de colas que van a ir lixiviando como en una minería tradicional. Dentro de la industria de lo que son los evaporíticos, todo lo que sale son sales inorgánicas, ¿no? Son sales que son similares a la naturaleza. Uno no va a generar un pasivo ambiental inmenso. Tal vez sí algunos comentan de ese pasivo con antiguas tecnologías que se querían hacer. Recordemos, pero que esas tecnologías han ido mejorando. Las tecnologías que actualmente se están manejando en Bolivia han sido cambiadas. Entonces, no se va a generar algunos pasivos que tal vez algunos pensaban que se iba a generar, ¿no? Y los pasivos que se podrían generar, por ejemplo, en plantas de potasio, los pasivos son sal común. Así es que no sé qué tipo de contaminación podrían ser. En una planta de litio sí van a salir otro tipo de sales, pero estas sales pueden ser comerciales, entonces se pueden vender, pero no es un pasivo como un tema minero que va a estar ahí contaminando y demás, ¿no? Son de la misma naturaleza de los salares, no, no generan una contaminación muy compleja. Bueno, Marco, yo y en nombre de CEDIP, agradecerte por el tiempo, agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo y están ahora inscritas en el curso. Hacerles recuerdo que las presentaciones van a estar en línea y que posteriormente, cuando terminemos el ciclo, vamos a poner a disposición de todos ustedes un dossier de artículos que han escrito nuestros panelistas, justamente con el tema con el que están haciéndose presentes en este curso, ¿no? Y entonces, eso como material de trabajo, lamento las inconveniencias en torno a la cuestión técnica. Y bueno, recordarles a todos que el miércoles tenemos el primer módulo, la primera sesión en torno al fracking. Va a estar con nosotros Julio Fierro. Julio es un geólogo de vasta trayectoria y que ha sido uno de los actores y ha escrito bastante sobre el tema de hidrocarburos, sobre el fracking. Entonces tenemos una jornada también muy enriquecedora. Pido disculpas a quienes han quedado, tal vez no hemos podido responder todas las preguntas como quisiéramos, pero bueno, va a haber un escenario, vamos a tener un espacio al final de todo el ciclo donde la participación y la interacción va a ser mucho más abierta, que van a ser los paneles, un panel exclusivamente por el tema del litio, donde va a estar Marco, como también otros profesionales que nos van a acompañar a lo largo de estas 5 semanas, y un panel en torno al fracking, y eso sí vamos a tener una mayor espacio para poder intercambiar y complementar algunas ideas que tal vez ahora están quedando sueltas. Pido disculpas expresas por ello. Recalco mis agradecimientos, reitero los agradecimientos a Marcos, reitero los agradecimientos a ustedes. Y bueno, los esperamos el miércoles a la misma hora y esta vez ya no vamos a tener todos los problemas que tal vez hemos tenido un poco al principio. Muchas gracias a todos, a todas. Nos esperamos, nos vemos. Preguntan sobre la lista. Automáticamente que ustedes se han registrado como participantes en este curso y están asistiendo a esta sesión, nosotros tenemos el registro del mismo, así que no se preocupen mucho en que tienen que marcar o hacer un listado acá, no lo tenemos el dato automáticamente. Si hubiera algún inconveniente, les vamos a avisar. Entonces, muchas gracias, buenas noches, hasta el miércoles con todos y todas.